a Renato, bueno, Eugenio, Marcos, que por ahí están también me parece, en el webinar. Y pues fue muy grata mi sorpresa. La verdad es que yo, al igual que comentaban ahorita ustedes, conozco muy poco, conocía muy poco, y entonces me fueron llevando muy de la mano para entender de inicio cómo es todo este mundo que para algunos es completamente nuevo o desconocido. Si bien lo escuchamos por todos lados, a veces hay eh, cierto escepticismo, un poco en base al desconocimiento del mismo, ¿no? Que eso es lo que me sucedía a mí, y dije, pues qué mejor que poder, ahorita que vi que estábamos haciendo webinars para otros temas, pues poderlo plantearlo para que pudiera platicar a la comunidad. Entonces, pues realmente a raíz de eso platiqué con Renato y con el equipo, y estuvieron de acuerdo en poder hacer esta presentación, y pues encantado de podérselos presentar, y les cedo la palabra nuevamente para que ya arranquemos con este tema. La verdad que muchas gracias, Manny, nuevamente pues, por esa coordinación que se logró con Toño, con Ali, con la mesa directiva, porque creo que sí es un tema muy, muy importante. Como comentaba hace un momento, vamos a grabar esta información para que más gente la pueda aprovechar, porque creo que la persona que está el día de hoy como orador, como presentador, es uno de los referentes del tema de cripto en, en México, en Latinoamérica. Y bueno, para nosotros es verdaderamente un honor tener aquí a Renato Carrega de Naos, que es fundador y director general de Naos, que nos va a platicar sobre este tema tan importante. Y bueno, platicarles y decirles quién es Renato. Renato es un inversionista y analista del mundo de blockchain con un enfoque particular en las tecnologías subyacentes. Él ya nos platicará de qué se trata esto. Es fundador y director general de Naos. Es una startup mexicana creadora de la primera plataforma de planes de ahorro en cripto para el mercado latinoamericano. Renato fundó y operó el primer vínculo de inversión manejado en activos virtuales en México, operando desde el año 2016, cuya experiencia y modelo operativo apalancan Naos para su nuevo desarrollo. Fue el asesor principal en temas de blockchain para el primer ICO mexicano. Ha sido panelista y orador en temas de blockchain y activos virtuales en foros nacionales e internacionales, incluyendo el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, Latin American Blockchain Summit y en la Cámara de Diputados. Anteriormente trabajó en Integration, perdón, una firma internacional de consultoría en negocios. También trabajó en McKinsey & Company, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en Procter Gamble. Y bueno, de verdad que es un gran honor tener aquí a Renato, que bueno, es también sus estudios lo dicen, licenciado en Administración y en Relaciones Internacionales por el ITAM, con mención honorífica en ambas carreras, y además tiene una maestría, un MBA en la Escuela de Negocios de Yale. Bueno, sin duda tiene todas las credenciales para que nos pueda explicar más a detalle y poderle entender a esta tendencia, sobre todo aquí en Estados Unidos, en toda Latinoamérica también, pero aquí en Estados Unidos, que es el cripto, cómo entenderlo y cómo sacar ventaja. Muchas gracias, Renato. Ya creo que la gente está aquí para escucharte a ti y no escucharme a mí, así que te cedo el micrófono. Muchas gracias, Renato. Gracias a ti, Marco. Mucho gusto a todos. Aunque no soy Exatec, sí lo tengo, tengo el TEC cerca de mi corazón porque mi hermana estudió ahí. Tuve la fortuna de una o dos veces, una vez participé en una clase ahí contando temas de cripto. Entonces, cercano al TEC, aunque no soy exalumno y gustoso de platicar con ustedes hoy. Eh, les cuento rapidísimo para que tengan el contexto. Lo que hago yo, hoy yo soy director general de Naos. Naos es una empresa que ofrece planes de inversión en cripto. No es una manera simple de poder invertir en activos virtuales para orientado a un público muy amplio,
de toda Latinoamérica y lo hemos hecho desde mayo del 2016. Empezamos como un fondo Friends and Family, pero fuimos el primer fondo de inversión en cripto en México. Y hoy tenemos esta plataforma para un público más amplio. Ahora, les quiero contar por qué es interesante hablar de cripto hoy en día, ¿no? Por si alguien no lo tiene claro, espero que todos sí, pero ¿por qué hoy sería relevante hablar de esto? Y les comparto dos cifras interesantes hacia eso. La primera, por su capitalización de mercado, es decir, el valor de la cantidad de bitcoins que existe multiplicado por el número de bitcoins, perdón, por el precio. Bitcoin hoy sería como el octavo activo financiero más grande del mundo. ¿Ok? Tiene una capitalización de mercado de como 2.2 billones, diríamos en México, trillions, dirían en Estados Unidos, de dólares. ¿Sí? Más que el PIB mexicano. Entonces, ignorar este tema o no tener ni idea de él, hoy en día, para mi gusto, ya es estar tapándonos los ojos, ¿no? Es un tema que ha crecido mucho, que ahorita tiene el apoyo político en Estados Unidos, curiosamente, y que ya es de un tamaño tal que tenemos que entender por lo menos las bases. Y la dos es este bonito diagrama que les voy a explicar ahorita cómo leer, pero en donde comparamos el rendimiento cada año del 2011 hasta el 2024 de Bitcoin contra otros asset classes en donde podríamos invertir. Entonces, en cada columna vemos aquí un año y los rendimientos de los diferentes grandes asset classes y los ordenamos del que mejor rendimiento tuvo al que peor rendimiento tuvo. ¿No? Por ejemplo, está Bitcoin, ahí pueden ver oro, bienes raíces en Estados Unidos, bonos, acciones, commodities, bienes raíces del mundo en desarrollo y bienes, perdón, equities del mundo en desarrollo, del mundo desarrollado fuera de Estados Unidos y equities de países emergentes. Y los ordenamos de nuevo del más fuerte rendimiento al peor rendimiento cada año. Y noten cómo Bitcoin 3 años es el mejor rendimiento y un año es el peor. Tres el mejor, un año el peor. Vamos a entender por qué en esta presentación. Pero bueno, la moraleja es, no nos gusta hacer media tabla, ¿sí? Somos el mejor o el peor, mediocres no. Pero es un activo ya interesantísimo para ver también como caso de inversión. Por esto, porque consistentemente 3 años sí, un año no, está siendo el mejor asset class por rendimientos. ¿Sale? Ahora, habiendo dado esa introducción, ¿de qué vamos a platicar hoy? De los siguientes 4 temas. El primero, me interesa mucho que entiendan qué es el Bitcoin, qué lo hace interesante, por qué existe, cómo opera, ¿no? De manera esquemática. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es el activo virtual más grande, cuando digo cripto, activo virtual es intercambiable, es el activo virtual más grande por mucho, es el primero y es como el gold standard, ¿no? El que todos tomamos como referencia. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el Bitcoin, de ahí vamos a entrar a cómo funciona la tecnología detrás que se llama blockchain, para entender un poquito qué es esta tecnología, qué ventajas tiene, cómo opera. Luego vamos a hablar del segundo activo virtual más importante que se llama Ethereum, o bueno, su red se llama Ethereum, el activo es Ether, y qué posibilita esto y por qué esto ha sido como una revolución dentro del mundo cripto. Y por último, a por qué es interesante invertir en cripto y cómo lo podemos hacer. Voy a ir haciendo espacios para dudas al final de ciertas secciones, pero lo que les pediría es, si les surge una duda en cualquier momento, escríbanla en el chat y las voy a atender conforme hagamos estas pausas, ¿ok? Entonces, si tienen una duda, pónganla en el chat. Cuando haga esta pausa, voy a ver qué hay en el chat y respondo sus dudas con mucho gusto. Pero lo vamos a hacer en este formato escrito en vez de hacerlo de viva voz, solo para ser más ágiles. Y al final de la plática dejaremos un espacio ya para más dudas conversacionales. ¿Sale? Última nota antes de empezar. Existen muchos mitos, muchas anécdotas, muchos miedos relacionados al tema de cripto. Les pediría que lo saquen de su mente ahorita y que lo escuchen desde cero, que es mi intención, explicárselos desde cero para que lo entiendan
con alguna suerte esto va a ir aclarando sus dudas y les va a ir dejando más claros. Y igual si tienen más preguntas, pónganmelas en el chat y las vamos viendo. Pero es eso, es verlo con la mente abierta y creo que lo van a entender mucho mejor. ¿Ok? Entonces empezamos. Primero, ¿qué es el Bitcoin? ¿Va? Les explico con un flujo muy simple. Digamos que hoy yo le quiero pagar a Ali $20, dado que estamos en un foro americano, ¿no? ¿Por qué? Por lo que sea, se los debo, o me hizo un favor, o lo que sea, le quiero pagar $20. Si yo estuviera sentado al lado de Ali, yo podría tomar un billete de mi cartera, entregárselo a Ali y se acabó la operación, ¿sí? No requerí a ningún intermediario para guardar, para enviar, ni ella para recibir valor. ¿Está claro? Sin embargo, ¿qué pasa cuando Ali no está sentada físicamente junto a mí? Por ejemplo, ahorita. Si yo le quiero dar a Ali $20, en realidad no es Renato que se los va a entregar a Ali, sino que Renato le va a ordenar a BBVA que haga una transferencia vía Swift que le acredite al banco Bank of America, a la cuenta de Ali, estos $20. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo al moverme del mundo físico al mundo digital, agregué una serie de intermediarios a esta transacción, sin los cuales no puedo guardar, enviar ni recibir valor digital. ¿Sí? Estos intermediarios tienen tres grandes desventajas. Desventaja número uno, no lo hacen por amables. Nos van a cobrar algo, ¿no? Los Swifts cuestan 15, 20, $25. A veces hasta me cobran por recibir un Swift, ¿sí? Nos van a cobrar manejo de cuenta, nos van a quitar intereses, nos cobran. Desventaja 2, pueden censurar nuestras operaciones. Por ejemplo, el Swift solo se puede hacer de X a X horas, el de salir de tu banco. Ven a firmar por qué le quieres mandar a Ali. Eh, Necesitamos que cumplas un KYC adicional para mandar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces nos pueden limitar las transacciones. Y número 3, actúan como puntos centrales de falla. Hace unos días vimos que varios bancos se cayeron de operar servicios porque tienen un mismo proveedor de tecnología, ¿no? Que es AWS. Todos estos puntos son desventajas que enfrentamos al movernos del dinero físico al dinero digital, ¿ok? Entonces, estas grandes desventajas las enfrentamos porque metimos intermediarios en esta cadena, ¿va? ¿Cuál es la idea del Bitcoin? ¿Cómo surge el Bitcoin? Bitcoin trata de hacer un efectivo digital, es decir, un activo que yo puedo guardar, enviar y recibir sin requerir un intermediario de confianza, pero de manera digital. Tiene las mismas ventajas del efectivo en cuanto a que yo lo puedo guardar, enviar o recibir, sin un banco, sin un intermediario, pero no existe físicamente, vive en el mundo digital. ¿Sí? Esta es la idea detrás de Bitcoin. Ahora, disculpen, ese no es mi mouse, este sí. ¿Qué es en sí el Bitcoin? Bueno, cuando decimos la palabra Bitcoin, realmente nos referimos a tres cosas distintas. La primera es un protocolo, ¿sí? Es un protocolo computacional que posibilita estas transacciones y opera una red que se llama blockchain. La segunda es un activo, ¿sí? Normalmente escribimos el protocolo con B mayúscula y el activo con B minúscula. Entonces, es un activo digital que posibilita que guardemos y enviemos valor. Y la tercera es a la red de computadoras que están juntas ahí. ¿Ok? Esto se los noto para que entiendan como que hay distintas capas, pero al que normalmente nos referimos es al activo. ¿Sale? Entonces, este activo lo que intentaba hacer era un efectivo digital, una reserva de valor que yo puedo guardar, enviar y recibir sin intermediarios de confianza
de forma completamente digital. ¿Ok? Antes de pasar aquí, voy a hacer una pequeña pausa a ver si alguien tiene alguna duda hasta ahorita de cuál es la idea detrás de Bitcoin y de qué es el Bitcoin. Escríbanoslo en el chat y con mucho gusto. Veo aquí hay una duda de Alberto que dice, ¿qué va a pasar con el nuevo estándar ISO 2022 con respecto al Swift? Alberto, discúlpame, pero no tengo ni la menor idea. No soy experto en Swift. Lo menciono como el Yo, ejemplo del protocolo que se usa, pero no tengo ni idea. yo puedo aportar ahí un poquito. Y hola, buenas tardes a todos. Soy Marcos Cohen, soy socio de Renato. Eh, y digo, dándole segunda a Renato, yo tampoco tengo idea cuál es el nuevo estándar ISO 222 del Swift, pero lo que sí les puedo decir es que haga lo que haga el Swift, el sistema Swift está básicamente muerto. Y la razón por la que lo digo es porque seguramente lo vieron en noticias recientes en el último año, que Trump pasó este llamado Genius Act como para la regulación de las llamadas stablecoins, ¿no? De estas monedas digitales estables que están respaldadas por dólares uno a uno y que corren sobre los rieles del blockchain, ¿no? Entonces, básicamente, estas nuevas monedas van a permitir que las transferencias internacionales las haga cada individuo de manera directa de cualquier lugar del mundo a cualquier lugar del mundo, probablemente usando tecnologías que hoy en día todos usamos como WhatsApp. O sea, es cuestión de tiempo para que esto pase. Entonces, si a mí me lo preguntan, yo creo que el sistema Swift está dando patadas de ahogado y está en proceso de morir ya. Venga, un punto radical, pero me gusta. Va, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda respecto a qué es Bitcoin, a lo que hemos hablado hasta ahorita? No, lo tomamos como bueno. No hay, Excelente. no hay más preguntas, Renato, adelante. Buenísimo. Entonces, habiendo entendido esa idea, ¿no? De que queremos ser un efectivo digital, es la idea del Bitcoin, les quiero contar como su punto más interesante, que es cuál es la política monetaria de Bitcoin. Es decir, cuánto Bitcoin existe y quién define eso. Entonces, si pensamos en el dólar, ¿no? Que hoy nos da un ejemplo muy claro. La cantidad de dólares que existe está determinada por la Fed, ¿no? Y los cambios que haga en la tasa de interés central que le posibilitan a los bancos comerciales hacer préstamos con reservas parciales. Ajá. Entonces, de ahí viene una fuente de cuántos dólares existe y la otra se llaman operaciones a mercado abierto, ¿no? Que es donde va y compra o vende bonos la tesorería para inyectar o sacar dólares de circulación. Entonces, la respuesta de cuántos dólares existe viene de ciertas entidades políticas en Estados Unidos. Ujú. Y la Fed y la tesorería que toman estas decisiones, indirectamente el gobierno con cuánto dinero gasta y cómo toma esa deuda. ¿Va? Pero al final son entidades humanas que cambian de opinión, que pueden tomar decisiones, por ejemplo, para imprimir más dólares y rescatar a bancos en la crisis de 2008, que pueden tomar una decisión incorrecta y generarnos inflación. Recuerdan Estados Unidos después del COVID que tuvimos inflaciones de 8 o 9% serias. En México hemos vivido inflaciones de doble dígito muchas veces en las últimas décadas. Entonces, son entidades centrales que toman esta decisión, que se pueden equivocar, que la pueden tomar por medidas o por razones que no estamos de acuerdo y que pueden modificar la cantidad de dólares, de pesos, de yen que existen. ¿Sí? En Bitcoin, esto es distinto. En el Bitcoin, la política monetaria, es decir, cuántos Bitcoins existe, está dictada por un algoritmo. Y ese algoritmo es público, o sea, todos lo podemos revisar y es sumamente difícil de cambiar. Para efectos prácticos decimos que está fijo. Entonces, una de las cosas interesantes del Bitcoin es eso, que es un activo digital, pero cuya cantidad en existencia está topada a una cantidad que ahorita vamos a platicar, son 21 millones y que la emisión de cuántos bitcoins existe está dictada desde el principio por un algoritmo que todos podemos revisar, ajá, y que no se puede modificar. Entonces,
de esto es de lo que quiero hablar ahorita, de cuál es este algoritmo, de cómo se dicta esta política monetaria de Bitcoin. El resumen es el siguiente. La política monetaria entonces es descentralizada, ¿sí? Es decir, no hay una entidad que la genere, es pública, es inmutable y tiene una lógica antiinflacionaria. Eso quiere decir que cada vez vamos a generar menos unidades de Bitcoin, ajá, nuevas, contra lo que estábamos generando ya, ¿sí? Y vamos a llegar a una cantidad máxima, que son 21 millones de Bitcoins, ¿ok? Esta cifra a mí me gusta recalcarla porque hoy en día hay más millonarios en dólares en el mundo de lo que va a haber Bitcoins. Bitcoin solo va a haber 21 millones, hay como 57 millones de millonarios. Entonces, cada millonario no puede tener su propio Bitcoin, ¿sí? Ojo, es divisible el Bitcoin. Podemos tener un pedacito de Bitcoin, ¿sí? Podemos tener $1 de Bitcoin, podemos tener 15 centavos de dólar de Bitcoin, un 0.0001 de Bitcoin, ¿no? Pero la cantidad total de Bitcoins que van a existir está estrictamente topada a 21 millones. Una pregunta que normalmente le surge a la gente cuando les platico esto es ¿cuántos existen hoy? La respuesta es, hoy existen 19.94 millones de los 21 millones que va a haber, ¿sí? Pero la última unidad, el último pedacito de Bitcoin, no se va a generar hasta el año 2140 aproximadamente. En ese momento no sé qué planes tengan ustedes, pero yo ya planeo estar descansando. Sí, entonces ya no veremos ese momento del último pedacito de Bitcoin, pero así va a suceder. Van a llegar a 21 millones aproximadamente en el 2140 y se acaba la emisión. ¿Ok? Y concretamente, ¿cómo funciona? Sucede lo siguiente. Aproximadamente cada 10 minutos hay un proceso computacional que se llama minería de Bitcoin. Ajá, seguro han oído los mineros de Bitcoin. En Texas hay muchos, por ejemplo, que lo que están haciendo es verificando las transacciones y aportando seguridad a la red. ¿Sí? Como recompensa por hacer esto, verificar las transacciones y aportar seguridad a la red, van a recibir en un sistema como de lotería, van a recibir una cantidad fija de Bitcoin, el ganador, el primero que logre verificar las últimas transacciones, darle certeza y subirlo a la red en donde estamos todos. Cualquiera puede participar en este concurso, cualquier computadora. Sin embargo, es muy, muy competido. Entonces, los ganadores normalmente tienen bodegas llenas y llenas de racks de máquinas especializadas en hacer esto, de mineros de Bitcoin. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué recibe el primer minero que resuelve este acertijo y se lleva la recompensa por haberle dado seguridad a la red? Una cantidad fija de Bitcoin, pero que en el tiempo va variando. Al principio de la historia de Bitcoin eran 50 Bitcoins, mi eje derecho, cada vez que yo ganaba el concurso, que es aprox cada 10 minutos hay un ganador. 4 años después, en noviembre del 2012, se va a la mitad, a 25 Bitcoins por bloque. 4 años después, en julio del 16, se va a la mitad, a 12.5 Bitcoins por bloque. En mayo del 20 se va a 6.25 Bitcoins por bloque. Y en abril del año pasado se va a 3.125. Y así va a seguir sucediendo y sucediendo y sucediendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, aproximadamente cada 4 años, hasta que lleguemos al último pedacito de Bitcoin, que de nuevo será aproximadamente en el 2140. ¿Ok? Entonces, esta línea roja enseña eso. Los Bitcoins que te llevas de recompensa si eres el minero ganador en cada periodo de tiempo. Y esta línea azul me enseña la cantidad total de Bitcoins que existen, eje izquierdo. Y ven cómo al principio sube muy rápido y luego se acuesta nuestra gráfica y va a tender hacia una asíntota en 21 millones. Dado que ustedes son del TEC y entonces deben ser buenos en matemáticas, si lo piensan, esto es como una curva logarítmica, ¿no? Que está tendiendo hacia una asíntota en 21 millones. Ok. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Venga, expertos en Bitcoin. No, no Va. hay dudas en el chat. Excelente. Este tema, para que estén al tanto,
Esta lógica de que se baja a la mitad, a la mitad, a la mitad, se llama el halving. Halving, así. O sea, irse a la mitad, ¿no? Sucede cada 4 años y es como el evento más importante en esta industria y para el Bitcoin en particular, que pasa de manera recurrente. Y tiene un impacto muy interesante sobre el precio de Bitcoin, ¿ok? Sin meterme muy técnico a por qué sucede esto, les cuento solo la intuición, ¿ok? Imagínense que nosotros somos un minero. Nosotros tenemos en Texas una bodega que tiene muchas miles de máquinas que están generando esta validación de las transacciones de la red y a veces ganan la recompensa. Ujú. La recompensa es relativamente predecible cada cuánto lo vas a ganar si sabes qué tan buenas son tus máquinas, porque es un tema de probabilidad y a la larga pues se va igualando. Entonces, digamos que tú tienes claro que con el costo de energía que enfrentas, tu utilidad marginal de este proceso ahorita son, no sé, 18%. Esa es altísima en este espacio, 12%. ¿Va? ¿Qué sucede? Imagínense que la cantidad de bitcoins que voy a recibir a partir de mañana, si mañana fuera el halving, se va a ir a la mitad. Para que me siga siendo rentable minar, ¿qué le debería de pasar al precio de estas unidades de Bitcoin que me llevo? ¿Están de acuerdo que debería aumentar para que yo me mantenga en rentabilidad, no? Y no solo eso, ¿qué debería de pasarle? Debería duplicarse, ¿sí? Para compensarme la baja en eh, la cantidad a la mitad. Y vemos que pasa eso y todavía más radical. Estas líneas negras indican cuándo son los halvings y vemos aquí que hay periodos de gran crecimiento después. Normalmente el mercado luego se da cuenta que exageró y viene un ajuste, pero de todas maneras el precio mínimo del ciclo contra el que empezó vemos que es significativamente más alto. ¿Ok? Entonces, si recuerdan mi segunda diapositiva que enseñaba todos los asset classes y al mejor que le fue y al peor que le fue, tenemos 3 años de estar hasta arriba Bitcoin y uno de estar hasta abajo, tres de estar hasta arriba, uno hasta abajo. Y son estos. De aquí hasta acá, estamos hasta arriba, aquí estamos hasta abajo. De aquí hasta acá, estamos hasta arriba, aquí estamos hasta abajo. ¿Sí? Así ha seguido como esta lógica de los halvings. ¿Sale? Entonces, el tema normalmente que más impacta al precio del Bitcoin en el mediano plazo es esta lógica de cómo se va emitiendo una cantidad más pequeña en el tiempo, está relacionada a su política monetaria y está relacionada a la lógica económica que enfrenta un minero, una empresa o una persona que tenga muchos de estos equipos computacionales, y pueda eh, tenga que tomar esa decisión de si le conviene o no seguir minando. Entonces, si se le va a la mitad la recompensa, pues espera que el precio mínimo tenga que duplicar. ¿Sale? Hago una pausa aquí. Este es el punto más técnico, ¿eh? De aquí ya nos vamos un poquito más tranquilos, pero quería que entendieran esto porque es como la base de los grandes movimientos de precio eh, en Bitcoin y por ende en otros activos virtuales. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que nos quieran poner en el chat? Venga. Ah, Hay una correcto. pregunta. Jorge Horta nota, ¿el precio de la electricidad es clave para todo esto? Sí. El sector de minería de cripto, este sector que está validando las transacciones y está dándole seguridad a la red, si tú lo piensas, hay dos tipos de costos, ¿no? Si pensamos, recuerdan sus clases de economía de la empresa. Hay costos fijos y hay costos marginales. Los costos fijos en nuestras decisiones operativas, ya que empezamos, no deberían estar factorizados en nuestra decisión de si operamos o no. Nuestro costo marginal sí, ¿no? Si nuestra utilidad marginal es menor al costo marginal, apagamos nuestra planta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el costo marginal de un minero? Es electricidad, nada más. No tiene otro costo marginal. Entonces, su decisión de si sigue operando o no es el precio de la electricidad y por eso está en lugares como Texas, que hay electricidad barata, Kazajstán, este,
y algunos otros lugares por ahí dispersos en el mundo, en donde Bután, por ejemplo, puedes acceder a energía barata. ¿Sale? Muy bien. Excelente. Si nadie tiene más dudas, y si sí, pónganmelas en el chat y con gusto las atiendo. Ja, correcto. Jorge nota que la otra manera de tener electricidad barata si tienes palancas con la CFE en México, sí. Los mineros que operan en México, la gran mayoría están robando la electricidad a la CFE por medio de una palanca que tengan ahí. Va. Venga. La gran mayoría me refiero al 92%. Ok. Excelente. Vamos a hablar ahora de la tecnología que posibilita todo esto que se llama blockchain. ¿Sale? Entonces, reiterando, el blockchain se crea para el lanzar Bitcoin, ¿sí? Se crea de la mano. No puede existir Bitcoin sin el blockchain. El blockchain se crea para esto. Sin embargo, el desarrollador o desarrolladores que lanzan Bitcoin muy amablemente hacen que el código de la tecnología del blockchain sea público, sea abierto. Entonces, todos lo podemos ver, podemos hacer una copia, hacerle las modificaciones que queramos y lanzar nuestro propio blockchain con nuestros propios activos virtuales ahí. Y mucha gente ha hecho esto y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero para que entiendan, esta es la tecnología que está detrás de Bitcoin y detrás de la gran mayoría de los activos virtuales de los que hemos escuchado, ¿no? Ethereum, Ripple, Cardano, Solana, todos estos que les puede sonar, detrás tienen esta tecnología que es el blockchain. Ahora, la palabra blockchain es una palabra relativamente sexy, que tiene, es como un buzzword, suena tecnológico, pero ¿qué es el blockchain? Es una tecnología de bases de datos, no es más, ¿sí? Formalmente le llamaríamos una bitácora descentralizada, ¿ok? En inglés Distributed Ledger. ¿Y qué es el blockchain? Bueno, pues es una base de datos que tiene ciertas características muy particulares. La primera es que en vez de vivir en un servidor o en dos que haya una copia, vive en decenas de miles de computadoras en todo el mundo simultáneamente. Y cualquiera puede operar un servidor en donde corra el blockchain de Bitcoin, el blockchain de Ether, el blockchain de Solana, el que queramos. ¿Sí? Es una red pública descentralizada. Eso hace que sea muy resistente a ataques, ajá, y a fallas, porque existen copias desperdigadas por todos lados del mundo, y con que sobreviva una versión, nuestra red sigue intacta. Entonces, si yo apago mi servidor, se le va la electricidad, tiene un error de IPs como le pasó al de AWS, no hay tema. Con que uno de los decenas de miles de otros siga prendido, operamos. ¿Va? El punto número dos, que lo hace muy interesante, no solo es pública la tecnología y quién lo puede operar, sino que todas las transacciones y toda la información que vive en el blockchain es pública. La podemos ver y la podemos verificar en tiempo real, simplemente teniendo acceso a Internet. Adicionalmente a esto, cualquiera puede ofrecerle seguridad a la red, verificar las transacciones, y darle este servicio de ser minero, ¿sí? Si bien para ser competitivo y ganarle dinero se requiere mucha infraestructura y mucha inversión, mi computadora puede, y lo ha hecho, ser minera de Bitcoin y dar mi granito de arena en que la red esté segura, ¿sí? Cualquiera lo puede hacer. ¿Va? Entonces, el blockchain de nuevo es una tecnología de bases de datos en donde subimos todas las transacciones de Bitcoin y de otros activos virtuales en tiempo real. Cualquiera la puede verificar y revisar, es pública, y podemos ver todo el histórico de transacciones que ha tenido, por ejemplo, Bitcoin en cualquier momento de manera pública. ¿Va? Excelente. ¿Cuáles son las ventajas del blockchain? Unas ya las noté. Uno es que es transparente. Cualquiera lo puede verificar en tiempo real las transacciones. Dos, ya lo hablamos igual, es muy resistente a los ataques y a los intentos de censurarlo, de detenerlo. Por ejemplo, si el gobierno de México quisiera pagar Netflix,
pues puede mandarle una orden judicial a Netflix México y decirle apaga tu servidor, o puede inclusive ir con el host del servidor y decirle me lo pagas hoy. Ajá. Si quisiera hacer lo mismo con Bitcoin, no. Ajá. Cualquier computadora con acceso a Internet puede acceder a esta red. ¿Sale? Nos tendrían que restringir a todos el acceso a Internet. No se puede. ¿Va? Luego, es aquí estoy, perdón, dejando entrar a gente, es una red sumamente segura, ¿sí? Cualquier modificación a la base brincaría de manera automática. Entonces, para efectos prácticos decimos que no se puede modificar lo que ya se escribió. Es una red donde se pueden escribir nuevas transacciones, pero lo que ya se escribió no se puede modificar. Y por último, como les mencioné, es descentralizado. Viven decenas de miles de computadoras simultáneamente. Cualquiera puede aportar su computadora para hacer esto y ser participante de la red. Muy bien. ¿Alguna duda del blockchain? Venga, igual dado que ustedes viven en Estados Unidos y sin querer sonar snob, pero una nota importante para sus conversaciones futuras, muchísima gente en México cree que esta tecnología se llama blockchain. Ajá, como bloque y cambio. No, es cadena de bloques blockchain. ¿Sale? Solo para que no nos suceda el error a los que estamos aquí. No sé por qué, no sé si es que la pronunciación se complica, por qué, pero todos los días me llega gente diciendo, sí, sí, tú haces eso del blockchain. Y digo, cerca. Va. Excelente. Ahora, les cuento de otro activo virtual que tiene su propia red, su propio blockchain, que se llama Ethereum, y que ha posibilitado casos de uso padrísimos en esta tecnología. Entonces, quiero hacérselos notar para que lo conozcan. Estoy viendo que voy un poco justo de tiempo, entonces de esta parte me voy a ir con menos detalles para poder tener espacio de dudas. Listo. Entonces, ¿qué es Ethereum? Ethereum es un blockchain que dice, vamos a tener las mismas características de Bitcoin, que es decir, que sea auditado por terceros, que sea descentralizado, que sea público, pero en vez de solo poner Renato le manda un Bitcoin a Ali, vamos a hacer que esta transacción tenga condiciones programables. Por ejemplo, Renato le manda un Bitcoin a Ali, sí, solo sí, se presentó a tiempo y me ofreció un servicio satisfactorio. Ujú. O Renato le paga a Ali, sí, solo sí, se sucedió que mi equipo perdió contra el de ella en una apuesta deportiva. Así, cualquier condición que podamos pensar eh, con una lógica if-then, se la podemos programar a esta red y le podemos poner muchísimas, ¿sí? Entonces, lo que acaba posibilitando esta operatividad se llaman smart contracts, contratos inteligentes, y lo que permite es tener una transferencia de valor programática y programable. Sí, una transacción de valor a la cual le agreguemos condiciones, a la cual le agreguemos diferentes checks, a la cual le podemos agregar que haga algo, por ejemplo, que haga un cambio de divisa cuando se cumplen las condiciones, que me dé un bono, que me suelte más o menos. Todo esto lo podemos programar en Ethereum, ¿sale? Y ha generado casos de uso interesantísimos. Aquí tengo tres. Les voy a hacer notar los primeros dos para que se lleven una probadita, pero hay miles de estos casos de uso, ¿sale? El primero, este unicornio, se llama Uniswap. Si ustedes están al tanto de lo que hace Bitso, de lo que hace Coinbase, de lo que hace Binance, estos exchanges, lo que hacen es intermediar entre personas que quieren comprar y personas que quieren vender un activo virtual. ¿Sí? Igualito que un broker, una casa de bolsa. Nos va a permitir encontrar nuestra contraparte para una transacción. Obviamente, Bitso, Binance, Coinbase nos cobran una comisión por hacer esto. Y a veces una comisión bastante alta. Por ejemplo, Bitso nos cobra como 0,6%, ¿sí? Por hacer una transacción. Eh, Adicionalmente, tenemos que confiar en ellos cuando depositamos nuestra cripto ahí para que ellos medien la transacción. Entonces, alguien dijo, a ver,
Si yo puedo programar cualquier condición, ¿por qué no yo hago un contrato inteligente en donde tú digas, yo tengo Ether y lo quiero cambiar por Bitcoin a este precio? Y si encuentro a alguien que me va a hacer el par, ¡prup! Se completa la transacción, no requerí depositárselo a ningún tercero y me cobra mucho, mucho más barato porque no tiene un equipo, no tiene área legal, no tiene una oficina bonita, es un contrato inteligente. ¿Sale? Ese caso de uso, de nuevo, se llama Uniswap. Es un ejemplo de un exchange descentralizado, le llamamos, y así existen muchos en el espacio de cripto, y son una aplicación de un contrato inteligente, construida en este caso sobre Ethereum. Caso 2 se llama Filecoin, esa como F con doble raya, y la lógica es la siguiente. De todos los que estamos aquí, ¿alguien tiene completamente lleno el disco duro de su computadora? Tal vez sí, la mayoría de nosotros posiblemente no. Entonces la lógica es, a ver, si tienes un cuarto vacío y lo puedes rentar en Airbnb o un departamento vacío, ¿por qué no haces lo mismo con tu espacio del disco duro? Entonces Filecoin tiene un protocolo por medio del cual tú puedes ser host y guardar archivos encriptados, obviamente, para que no lo pueda leer el que lo guarda, de terceros en tu computadora. Y lo hace mucho, mucho más barato que una AWS que te ofrece el mismo servicio, pero de forma centralizada. ¿Va? Esa es otra tecnología que existe sobre Ethereum, para darles un ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas son dos probaditas. A propósito, les di dos muy distintas, pero para que se imaginen todo lo que se puede hacer sobre esta tecnología que se llama Ethereum. Y hay cientos de proyectos sobre esta tecnología y pueden surgir, o bueno, surgen cada día. Y aparte, como esto todo es código abierto, aparte de Ethereum, hay otras redes que hacen lo mismo que Ethereum, que lo hacen más rápido, lo hacen más barato, etcétera, y se puede innovar y hacer proyectos sobre ellas también. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? No sé si estoy siendo súper, súper claro o simplemente no hay ánimo de dudas, pero pues, bienvenidas todas sus preguntas. Sí, si alguien tiene. Muy bien. Para terminar y dar tiempo de dudas abiertas, les quiero contar un poquito de por qué es interesante invertir en cripto. ¿Sale? Si se acuerdan solo de una diapositiva en mi presentación, que sea esta. ¿Sale? En esta comparamos cómo le fue a Bitcoin, cómo le fue a Ether en los últimos 5 años contra el Standard and Poor's 500, el Nasdaq y el oro. ¿Ok? Vemos en ahorita contesto esa duda, muchas gracias. Vemos en esta gráfica que los activos tradicionales, Standard and Poor's, Nasdaq y oro, se ven planos a comparación de lo que sucedió con cripto. ¿Por qué? Porque está en otro orden de magnitud estos activos virtuales en sus rendimientos. Sí, si hubiéramos invertido hace 5 años en el Standard and Poor's, nos dio un 83% de rendimiento, 116% en Nasdaq y en Bitcoin 1,665%, en Ether 2,294%. Entonces, es otro orden de magnitud. ¿Sí? Si bien es importante notar que estos activos, la contracara de podernos dar ese super rendimiento, es que son muy volátiles. Y aquí lo vemos en esta gráfica, ¿no? Miren, tiene súper subidas y bajadas también interesantes, ¿sí? Entonces, hay que conocer nuestro perfil de riesgo, no hay que invertirle más de lo que no hay que invertirle más de lo que estamos dispuestos a que tenga una baja importante, ¿sí? Y hay que conocer un horizonte de tiempo correcto igual, ¿sí? Si hubiéramos invertido aquí y nos hartamos acá, pues nos fue muy mal en esa inversión, ¿ok? En cambio, si invertimos aquí y nos esperamos, nos fue bastante bien. Entonces, importante esa nota, tomar en cuenta nuestro perfil de riesgo, el horizonte de tiempo y invertir un porcentaje de nuestro portafolio de acorde a estos elementos. Hay dos muy buenas dudas en el chat. Ahorita las contesto con mucho gusto. Solo redondeo este punto y ahorita acabamos con estas dudas. Entonces,
dos ejemplos de cómo opera un portafolio de inversión que no tiene cripto contra uno que sí. ¿Por qué? Se los doy, porque mi argumento no es que nadie saque todo su dinero de las acciones y de los bonos y este, de todas sus inversiones de bienes raíces, etcétera, y lo meta a cripto. Nadie debería hacer eso. Mi argumento es que nadie tampoco debería estar en 0% de inversión en cripto. ¿Ok? ¿Por qué? Por los puntos que les dije al principio. Este es el asset class que consistentemente ha dado mejores resultados en los últimos ya 10 años, y ya tiene un tamaño que no podemos ignorar. Ajá. Pero, de nuevo, no es meterle el 100% a cripto, es entender qué porcentaje, y para una persona normal, normalmente debe estar entre 2,5% si eres súper conservador, 5 si eres más normal, hasta un 12,5% si eres más agresivo, 15 si eres súper agresivo, por ciento de tu portafolio, ¿va? Entonces aquí les ejemplifico dos casos. Con puro Bitcoin. Si tú hace 10 años hubieras invertido en el portafolio 60-40, se llama, este es muy conocido, 60% en bonos, 40% en acciones. Y cada trimestre lo rebalanceas, es decir, si ya valen más mis acciones, vendo un poco y me regreso a 60-40, hubieras tenido un rendimiento del 112,46% en 10 años. Bastante respetable. Si al mismo portafolio mantienes la proporción igual, pero le hubieras invertido 10% en Bitcoin en los últimos 10 años con rebalanceo trimestral, tu rendimiento en vez de 112%, ahora es del 433%, ¿sí? Casi cuadruplicaste el rendimiento de tu portafolio solo por meterle 10% a Bitcoin. ¿Ok? Entonces, es eh, esto es lo que los exhorto a pensar. Tengo un portafolio ya de inversión, tengo otras cosas, perfecto. Le meto un porcentaje pequeño a Bitcoin, un porcentaje que no me duela si cae 40%, si cae 50%, si cae 60%, pero que si se duplica, que si se multiplica por 16, por ejemplo, que pasó en los últimos 5 años, me va a dar un bump interesante a mis rendimientos. Ejemplo 2, muy rápido. Este es el fondo que creó Bridgewater Capital, ¿sí? Ray Dalio, inversionista mítico, para aguantar y tener un rendimiento positivo en distintas condiciones de mercado. Se llama el All Weather Fund. 55% en bonos de mediano y largo plazo, 30% en acciones, 7,5% en commodities, 7,5% en oro. Este portafolio en los últimos 9 años tuvo un rendimiento del 52,5%. Mismo portafolio, le agrego 10% en Bitcoin, hubiera dado 268%, ¿sí? Quintupliqué mi resultado. Va. Entonces, esto es lo que los invito a pensar. Y para terminar, si a alguien le interesa, en Naos lo que ofrecemos es eso. Son planes de inversión en cripto que están diseñados para gente eh, que tiene interés en cripto pero que no se quiere dedicar a tradear, a la custodia, a la seguridad, etcétera. Entonces, tenemos planes para distintos perfiles de riesgo. Puedes seleccionar uno, tenemos un quiz si quieres, y se puede hacer desde cargos domiciliados a tu tarjeta de crédito de débito mensuales o con un SPAY de depósito único y ya queda. ¿Sale? Entonces, es un tema como de simplificar este acceso. ¿Va? Si a alguien le interesa, es súper simple. Le dejamos este QR, ahí puede ver nuestra página y es un proceso completamente digital. Toma como, si lo hacen rapidito, 4 a 6 minutos. Tienen su dashboard para poder verlo en tiempo real y ir siguiendo cómo van. Va. Ahí. Perfecto. Voy a entrar en las dudas que me fueron llegando y ahorita que tengan, si tienen más dudas, las atendemos con muchísimo gusto. Igual si Duda mientras uno. respondes las dudas, perdón, Ren, si mientras respondes las dudas puedes dejar el QR, porque a lo mejor lo puedes muy rápido. Sí, con mucho gusto. Se los pongo aquí. Entonces, duda número uno, ¿por qué diversificar en cripto y no en acciones tradicionales? Ahí la respuesta es por el rendimiento, ¿no? En acciones tradicionales, interesante tener un porcentaje de tu portafolio, pero yo diría que aparte del de acciones, tengas un porcentaje en cripto. ¿Por qué? Porque es una tecnología que no tiene que ver con los ciclos económicos tradicionales de las acciones
O sea, tiene una correlación débil con eso, que es bueno para diversificar un portafolio. Y por otro lado, ha tenido rendimientos mayores a las acciones. Lo vimos al principio de la presentación, en los últimos 10 años de manera bastante consistente. Entonces, por eso, por diversificar y porque ha tenido un rendimiento superior a las acciones, es que yo recomendaría invertir en cripto en vez de acciones tradicionales. Segunda pregunta, dice Aldo. Si al dólar lo respaldan bienes y servicios, ¿qué respalda una cripto? Excelente pregunta, Aldo. Te hago un poquito de pushback. Eh, no lo respaldan bienes y servicios en su valor uno a uno. Y te doy el ejemplo más simple. ¿Por qué tuvimos en el 2023 que perdiera como 9 o 10% de valor el dólar? Ajá, 9% oficialmente. Si no bajaron de valor los bienes y servicios detrás, el PIB americano creció. Ajá. Vemos ahí que no hay una correlación directa, ¿sí? Los bienes y servicios no decrecieron en valor y el dólar sí, perdió 9%. Ajá. Entonces, no respaldan el valor del dólar bienes y servicios. Lo que lo respalda es nuestra fe en el valor del dólar y en la capacidad crediticia de Estados Unidos. Ajá. Esta fluctúa en el tiempo. Si se sobreimprimen billetes, ¿sí? Como pasó con el COVID, pierde valor el dólar. ¿Por qué? Porque nuestra percepción social es que hay demasiados dólares. Si nuestra percepción, miren, aquí cargo un ejemplo en mi cartera. Bolívares venezolanos. Vale más el papel de lo que vale esta moneda, ¿sí? ¿Venezuela produce cero? No. Tiene muchos, muchos recursos naturales, ¿sí? Tiene una cantidad bárbara de petróleo, tiene pues una economía muy, muy, muy golpeada, pero que existe, ¿sí? ¿Por qué su moneda se fue a valer casi cero? Porque se sobreimprimió, porque se tomaron decisiones irresponsables monetarias. Entonces, el valor de una moneda tradicional realmente no está ligado a los bienes y servicios de esa economía, sino a cuánto dinero existe eh, y qué tanto se demanda y qué tanto se oferta, ¿sale? Es lo mismo en el caso de Bitcoin. La diferencia es que la cantidad que se oferta está dada por este algoritmo que dijimos para llegar a 21 millones y es perfectamente predecible cuánto va a existir en cada momento del tiempo. Aldo, espero haber resuelto tu duda. Si no, escríbeme en el chat y la vemos. Ok, pregunta de Alberto. ¿Cuál es la diferencia de invertir con Naus en vez de con Coinbase o tener todo en un cold wallet? Perfecto. Entonces, lo que hace Naus de manera muy simple es darte un acceso simple a cripto, ¿sí? La idea es que sea para alguien que no le interese estar haciendo trading o que no tenga esa expertise. Nosotros te vamos a dar portafolios que tienen robots de trading, uno discrecional, vamos a hacerte rebalanceo trimestral. Vamos a darte tokens más chiquitos que no podrías encontrar en un Coinbase, te hacemos la custodia, etcétera. Está ideado para alguien cuyo perfil dice, me interesa cripto, pero no soy experto y no me voy a estar metido todo el día tradeando. Nosotros sí, y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, es para ese perfil. Si tú eres un super pro y tienes tu Binance, y tienes en tu DEX, si tienes tu Cold Wallet y te sabes apalancar y desapalancar y estás encontrando los tokens más innovadores, interesantes y rebalanceas tu portafolio y todo eso, felicidades, que seas muy exitoso. Naus es para los que no están interesados en ejecutar eso personalmente. ¿Va? Y Naus no es un ETF, es un vehículo de inversión en México. Estamos regulados nosotros bajo la UIF, la Unidad de Investigación Financiera del SAT. Tenemos una alta de actividad vulnerable, un modelo legal que nos permite hacer esto y opera así. Va. Siguiente duda de Romeo Lara. ¿Qué opinas de invertir en cripto a través de Strategy o Bitmain? Excelente. Entonces, les cuento ese caso porque está muy sonado últimamente. Strategy, antes llamada MicroStrategy, es una empresa de software, ¿sí? Cuyo CEO y fundador se convirtió a Bitcoin y es un súper entusiasta de Bitcoin. Entonces, lo que ha hecho Strategy es usar su tesorería corporativa para comprar Bitcoin y más Bitcoin y más Bitcoin y ha emitido deuda para comprar Bitcoin y ha emitido acciones para comprar Bitcoin. Entonces, para gente que le interesa invertir en una acción que se parezca a los rendimientos de Bitcoin,
Strategy es una que tiene esto. Ahora, tiene una desventaja contra tener Bitcoin directamente y es, normalmente Strategy está tradeando por un premio, es decir, un sobrevalor a la cantidad de Bitcoin que tiene. ¿Por qué? Porque la gente tiene fe de que van a poder levantar más deuda y comprar más Bitcoin, entonces en expectativa de eso que está metida en el precio. Entonces tradea normalmente a un premio del Bitcoin por el que está, pero ese premio es variable de acuerdo a las condiciones de mercado. Cuando el Bitcoin va a la baja, a veces hasta tradea un castigo. Entonces, es interesante, sí, pero la desventaja es esto, que nos va a fluctuar el premio o el castigo que le está asignando el mercado contra la cantidad de Bitcoin que tiene. Y por otro lado, pues que está ligado a un negocio de software, entonces no nos lo hace un pure play. Espero haber resuelto ahí. La otra duda es Bitmain, ese es un minero, ¿no? Entonces, Bitmain, creo que es al que te referías, son mineros, son empresas que tienen estos racks y racks de servidores que están dándole seguridad a la red de Bitcoin y ganando Bitcoin. Aquí también es un poquito distinto porque le estás apostando a que sean exitosos mineros, lo operen bien y se parece más a una renta fija en Bitcoin que a tener Bitcoin per se, ¿sí? Porque es una cantidad predecible de Bitcoin que te va a ir cayendo en el tiempo. Entonces, solo hay que conocer esos asegúnes, pero son maneras interesantes, de participar. Jorge Horta nos dice, ¿cuáles son las top 5? Bitcoin, Solana, XRP, Cardano. Mira, por capitalización de mercado, es decir, la fórmula de capitalización de mercado es cuántas unidades existen del token multiplicado por su precio. El top 5 ahorita es Bitcoin, Ether, Tether, que es un stablecoin, es una que siempre vale $1, XRP y BNB, que es la de Binance. ¿Ok? Ese es el top 5 ahorita. Fluctúan, cambian en el tiempo, especialmente de mediano plazo. Bitcoin y Ether llevan mucho tiempo del top 2, pero el top 10, si lo vemos en años, sí ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque estos activos virtuales, muchísimos, tienen un caso de uso que se sigue descubriendo, ¿sí? El de Bitcoin es relativamente claro, el de Ether es relativamente claro, pero el de unos activos más chicos, a veces parece que ese va a jalar muy bien, luego surge un competidor, etcétera. Entonces, van fluctuando. Si a alguien le interesa invertir a título personal en este espacio, padrísimo, háganlo, lo van a sufrir y disfrutar en diferentes momentos. Es muy volátil, pero es interesante e importante que entiendan eso, que va a haber mucha fluctuación y que hay activos que pueden irse de valer cientos de millones de dólares a cero. Sí pasa, sí, o a poquitito. Y hay otros que se van a disparar y es una clase de activos que se está moviendo mucho, entonces hay que hacerlo con responsabilidad. Muy bien, siguiente duda. Aldo nos dice, ¿crees que si Estados Unidos saca el criptodólar le puede afectar el valor del Bitcoin? Vi un par de noticias. Excelente punto, Aldo. Eh, Ciertos bancos centrales del mundo tenían interés por lanzar algo que se llama un CBDC, Central Bank Digital Currency. ¿Ok? En Estados Unidos, de hecho, lo que sucedió es que permitieron legalmente con el Genius Act que mencionó Marcos, que operen stablecoins de dólares, pero privados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un stablecoin para que todos estemos en la misma página? Bueno, me remonto a la primera operación que dijimos, ¿no? Renato le quiere pagar a Ali $20. Si yo lo hiciera en Bitcoin, el valor de esos $20 va a fluctuar, ¿sí? Porque el Bitcoin está denominado en Bitcoin, no en dólares. Entonces, si yo le debiera al punto un Bitcoin, pues le pago punto un Bitcoin y se acabó. Pero nuestra vida normalmente no está denominada en Bitcoin, sino en dólares, en pesos, ¿sí? Entonces, en 2014 a alguien se le ocurre, oigan, ¿qué tal si hacemos una cripto que tenga estas mismas ventajas, que se pueda guardar, enviar y recibir sin intermediarios de manera propia, pero lo hacemos que siempre valga $1? Y esta idea se llama un stablecoin, ¿sí? Es un activo virtual cuyo valor está ligado a cuyo valor está ligado a una moneda tradicional, una moneda fiat, le llamamos.
Entonces, estas stablecoins, la más grande se llama Tether, USDT es su símbolo. Para que tengan una idea, USDT hay como ahorita les digo en este preciso momento, hay 183.000 millones de dólares en USDT circulando por el mundo. Ujú. ¿Qué hacen? Que ellos tienen detrás $1 o un treasury bill por valor $1 por cada moneda que está emitida. Y de esta manera guardan la paridad. Hay un par de instrumentos más, pero esa es la esencia, ¿no? Guardan la paridad. Eh, ¿Qué pasó? Estados Unidos, en el Genius Act, reguló cómo pueden existir estas stablecoins de dólares y dijo algunas reglas de cómo tienen que tener sus reservas de tesorería, de auditoría, etcétera, para que puedan operar con americanos. Y al hacer esto, permitió esta industria que ya existía de stablecoins. Entonces, yo no creo que Estados Unidos como gobierno lance el dólar digital porque enarboló como ley a los stablecoins comerciales privados que ya existen y les posibilitó un camino muy claro en legislación federal para hacerlo. ¿Va? Entonces, ese es mi punto a la duda de Aldo. Buenísimo. Alberto pregunta, si yo tengo un portafolio con Naus, ¿en dónde se alojan mis criptos? Buena pregunta, Alberto. En cripto, el que tiene se llama la llave privada. Ajá. El que controla la cripto físicamente es su dueño. Se dice que esto es un bearer asset. Esto es igual al dólar, ¿no? Este billete que está entre mis manos, si alguien lo agarra y se lo lleva, pues ya no es mío, ahora lo controla esa persona. ¿Sí? Se puede robar, ¿no? Si le quieren robar a mi cuenta de banco, me va a ayudar el IPAB probablemente, el banco voy a tener un proceso, etcétera. En cripto no. En cripto es como un cash digital. Ajá. Si te lo roban, te lo robaron. Entonces, es muy importante ser responsable de cómo albergamos y se llama custodiamos los activos virtuales. En Naos, nosotros tenemos al custodio número uno de la industria que se llama Fireblocks. ¿Ok? Este custodio es el mismo que le da servicio, por ejemplo, a Binance US, a Bitso, a BNY Mellon, entre otras muy grandes instituciones, y es de las mayores, si no es que la mayor inversión de Naos cada año. Pero lo hacemos para que los activos que custodiamos en favor de nuestros clientes estén guardados con el máximo nivel de seguridad que se ofrece en esta industria. Fireblocks nunca ha sido violado su protocolo, es hiper seguro y es como el gold standard de nuevo. ¿Va? Entonces ahí alojamos esos criptos. Horacio Manning dice, ¿vale la pena invertir en un ETF que incluya a varias o mejor irte directo con una? Eh, Mi respuesta es, yo no creo que valga la pena invertir en un ETF, Horacio. ¿Por qué? Porque el ETF te va a cobrar por darte acceso a cripto, ajá, y no va a ser trading, sino que tiene un portafolio fijo. Entonces, su oferta de valor no me parece muy interesante. ¿Qué sería mi recomendación? Bienvenido en Naus, si te interesa. Nosotros sí te vamos a cobrar un poquito, pero te vamos a hacer trading, te vamos a dar esas ventajas o cómpralas tú directo. Si las quieres, buy and hold, métete a Coinbase, métete a Bitso, métete a Binance, cómpralas y guárdalas en un wallet que tú tengas. Y de esta manera estás replicando el servicio que te puede ofrecer un ETF, pero lo haces tú más barato. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Marco? Voy a responderle la última duda a Jorge, si La está bien. última pregunta, sí, sí, adelante. Excelente. Jorge Horta dice, ¿cómo funcionan todas esas empresas? ¿Existe un wallet general de Bitcoin y sus wallets para sus clientes o cómo le hacen esos niveles? Sí, mira, resolviendo el punto de cómo opera un exchange, ¿no? Un exchange, de hecho, tiene o bueno, algunos wallets y solo tiene una bitácora interna de cuánto le corresponde a cada cliente, pero no es que tenga subwallets para cada cliente, ¿va? Tienen direcciones para identificar tus depósitos, pero todo lo están guardando en unas poquitas wallets, igual que un banco, ¿no? Realmente lo tiene en una base de datos y sabe qué valores de cada cliente. Entonces así operan esos eh, negocios grandes. Y Susana, ¿cuándo pueden dar otra clase o en dónde lo pueden encontrar? Con mucho gusto, si nos invita Exatec, felices de platicar con ustedes de nuevo de estos temas. Este,
Y si no, aquí está nuestro QR en donde puedes ver nuestra página de internet si quieres más información. Perfecto, Renato, muchas gracias. Era lo que yo te iba a preguntar, si a través de ese QR pueden llegar ellos a tu información de contacto. Es un excelente punto. Eh, Mira, no pueden llegar a mi página. Mi Pero a información través de de la contacto es página, esta. Aquí ok. está mi link, eso es mi correo. Si les interesa es hello@naos.xyz y nos pueden escribir con muchísimo gusto Mm, y platicamos felices. perfecto, perfecto. Esa era la intención, que ellos tuvieran una manera, si tú así lo considerabas, de que te contactaran, de que llegaran a tu página, de que conocieran un poco más. De verdad, Renato, que bueno, a mí me dejaste ahora sí entendiendo un poco más o un mucho más todo este mundo que yo, la verdad, lo escuchas, pero no, yo no tenía idea. Una gran presentación, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Renato. Creo que le aclaraste la duda a muchos que estamos iniciando en este tema y bueno, pues por las preguntas se ve que también hay muchos que ya lo dominan de alguna manera un poco más y que gracias a lo que haces ahí con NAOS, pues seguramente los puedes ayudar. Así que de verdad, muchas, muchas gracias, Renato, en nombre de toda la Asociación de Exalumnos del TEC de Monterrey aquí en Houston. Te damos las gracias por venir a explicarnos, a ofrecernos información de valor que seguramente nos va a llevar a tomar acción, cada uno en su nivel de comunidad. Te van a contactar y seguramente tendrán más preguntas y más acciones para ti. Muchas gracias, Renato. A ustedes, mil gracias por el tiempo y a todos los que participaron. Mucho gusto de platicar con ustedes hoy. Gracias, Renato. Esta presentación se va o se está grabando y la vamos a estar poniendo en nuestros diferentes canales de redes sociales. Pero mientras tanto, cualquier cosa con Renato, hello@naos.xyz y si no en el QR donde pudo tener acceso o donde podemos llegar a su página de internet. Ahí también en su página web, también ahí los podemos contactar. A lo mejor la última pregunta, Renato, que creo que no se hizo directamente, pero que a lo mejor vale la pena hacerla. ¿Puedes ayudar a gente en México, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo? Sí, con nuestro producto Naos, siempre y cuando no sean exclusivamente ciudadanos americanos. Si tienen doble nacionalidad, felices, los tomamos como mexicanos y tenemos clientes de distintas partes de Latinoamérica, de Europa, canadienses, creo que tenemos uno. Entonces, sí, con mucho gusto. Igual, a ver, solo para terminar, como ven, me encanta hablar de este tema a mí. Eh, Les conté de Naos brevemente, pero mi interés es que entendieran un poquito del tema, y eso, que lean más del tema, que traten de entender, que reflexionen. Espero poder haber sembrado esa pequeña semilla. Si a alguien le interesa platicar con nosotros, felices. Si le interesa hacerlo por su cuenta, no hay ningún tema. Qué bueno, que lo intenten. Ese es mi interés como sembrar semillas de este tema que a mí me parece fascinante y cada vez más importante. Muchas gracias. Gracias, Renato. Importantísimo la parte de la educación. Muchas gracias a todos. Ali, ¿tienes algo más que agregar o? No, 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 nada, solamente agradecer de nuevo, como dices, estuvo muy, muy interesante la plática. Esperamos que tenerte cerca, como dices, están buscando una segunda, entonces a lo mejor hacemos la parte 2. Eso, muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias Manny nuevamente por ponernos en contacto con Renato. No, al contrario, muchas gracias a todos por el tiempo y a la Asociación Exatec por dar el espacio. Gracias y gracias a todos los que se conectaron por ser parte de este proyecto, por ser parte de la asociación, por estar en este webinar y bueno, pronto les estaremos avisando cuál es el siguiente para que también nos acompañen. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias, Hasta luego. muchachos, muy amables y que se repita, si hay una segunda, aquí estaré primero Dios. Y gracias por compartir. Gracias, Susana. Esa es la Que base estén del muy bien. éxito, compartir. Eso. Hasta luego.